nosotros en el plató de Córdoba TV, Fernando Penco Valenzuela. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy bien. Fernando, que es arqueólogo, escritor y que hace muy poquitos días pues inauguraba con la presentación de su último libro, de su último trabajo, ese ciclo Letras Capitales en el Centro Andaluz de las Letras, que a su vez pues daba el pistoletazo de salida a su nueva temporada. Fernando, nos vamos de viaje a Tartesos, desde Andalucía hasta la cuna de la civilización, dentro de la colección Sotavento de la editorial Almuzara. Sí, así es. Y además una aventura, un viaje, una travesía que comienza por propuesta expresa del propio Manuel Pimentel. Bien, sí, fue un encargo que Manolo, yo al ser arqueólogo me comentó Fernando a ver si hacemos alguna cosa sobre Tartesos y ese fue el principio de esa aventura, ¿no? Yo es que soy de la idea de que en el fondo el libro es un viaje a través del tiempo y del espacio y de la idea de que hay a lo largo de la historia hay una serie de... La historia perdura, nosotros, las culturas perduran, permanecen, mientras que nosotros afortunadamente tenemos que irnos, porque si no sería insoportable. Bueno, pues buscar la esencia de lo que ha permanecido de esas culturas en Occidente y qué influencia hemos recibido nosotros desde Oriente es un poco lo que persigue el libro. Una búsqueda que en tu trayectoria se ha dejado ver con anterioridad. Córdoba, podríamos decir, Córdoba y la cultura del Mediterráneo envenena tus sueños. El Guadalquivir también está presente en este viaje, aunque ya en 2002 diriges y también te haces cargo de la realización del documental, escribes el guión y realizas el documental La muerte a través del Guadalquivir, y asimismo Guadalquivir, un valle legendario, con el fotógrafo José Luis Cumplido, o esa historia de la minería en Córdoba, aunque sin duda, Fernando, tu investigación sobre muerte de un miliciano, ese símbolo universal del fotoperiodismo, esa instantánea de Robert Capa del 36, con la foto de Capa, de alguna manera te ha llevado, ¿no?, a visitar muchísimos puntos y ha captado la atención de muchísimos medios y de muchísimos lectores, ¿no?, porque te acercas a algo que sigue siendo un enigma, ¿no?, la búsqueda del pasado y también de un pasado reciente, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, Robert Capa son palabras mayores. Yo siempre lo he dicho, hay dos tipos de creadores, las personas que crean a raíz de lo que es la realidad, y aquellos otros que además de crear la realidad son capaces de crear su propio universo, y Robert Capa fue eso. Esos son los poetas. Los poetas son los que son capaces de crear un propio universo, y yo creo que Capa fue un poeta de la fotografía. Y evidentemente esa fotografía es un símbolo, y en cuanto al Guadalquivir pues es una constante. Ya Heródoto cita en su historia Tartesos. Tartesos es, digamos, es la única civilización de Occidente que cita Heródoto, y entonces los griegos nos ubican, nos ponen en el mapa, y evidentemente Tartesos es una parte de ensoñación también, de irrealidad y de mito, ¿no? No sabemos si fue un reino, si fue un río, si fue una montaña. Bueno, pues como en ese mundo entre lo real y lo irreal es como he aprovechado esa frontera entre el límite de lo real y lo irreal para hacer viajes a Tartesos. Pues ni mucho menos tu primera incursión editorial, además de estos títulos que hemos citado. Tenemos que hablar de tu ópera prima, de El cráneo y 7 breves narraciones, que se alzaba con el Premio Nacional Nueva Gente de Narrativa. Y además, bueno, pues debemos hacer referencia a ese tiempo, a ese espacio en el que pues, te dedicas a ese Museo Nacional de la Joya, ese proyecto museográfico. Cómo lo coordinas, y también a tu participación en diferentes excavaciones como la de Medina Zahara, o bueno, como por ejemplo el propio templo romano, que hace muy poquito, pues de hecho lo hemos comentado antes, ¿no?, se producía esa apertura al público, dirigiendo algunas como la de los baños califales o la de Ategua, ¿no? Yo creo que Ategua sigue siendo emblemática, ese espacio tan cercano a nosotros, a Córdoba, y que sin embargo sigue estando tan solo, ¿no?, sigue sintiéndose tan poco escuchado, tan poco observado, ¿no? Sí, quizás sí, un lugar emblemático. Estamos hablando de Julio César, o sea, son lugares emblemáticos. Yo pienso que la arqueología debe de salir más a la gente. Yo lo del templo lo celebro, claramente, porque el templo tiene que ganar, ese entorno tiene que ganar. Yo estaba ahora en Creta y los yacimientos arqueológicos también hay que hacerlo llegar a la gente. Quizá el fallo sea muchas veces nuestro, de los propios arqueólogos. Es decir, el yacimiento no sale a la calle y la calle no vaya al yacimiento, evidentemente. Entonces, bueno, Ategua la historia de Ategua es fascinante también, el sitio de Ategua, la guerra civil es como
como ya quedaron constancia en los escritos clásicos y antiguos, y también es un yacimiento vital en Córdoba, ¿no? Y nos centramos ya, hacemos ese viaje 3000 años atrás, ¿no? Casi nada, para irnos a ese cruce, ese horizonte siempre difuso entre lo histórico y lo legendario, la civilización y el mito, este deslumbrante e interminable enigma que es Tartessos. Y que, bueno, Fernando, con esta obra lo haces tuyo y en esa medida lo haces también un poco nuestro, en una obra que tú mismo has definido como un canto a Andalucía, podríamos decir también Andalucía e incluso a la antigua Grecia, ¿no? Sí, claro, sin duda. Tartessos permitió esa frontera, como bien dice, entre lo real y lo irreal, me permitió mucha libertad a la hora de escribir el libro. Entonces yo me he sentido muy libre a la hora de escribir ese libro. Vuelvo al principio, ¿no? Lo interesante, yo cuando he ido entrevistando a gente me he dado cuenta que hay cosas, hay mitos que todavía perviven a lo largo de la historia, y en parte esa es la riqueza, ese es el legado más interesante que tenemos. Es un canto, es un tributo a mi tierra, porque Andalucía, fundamentalmente el Bajo Guadalquivir, incluso la provincia de Córdoba, donde han sido también constatados muchos yacimientos del bronce final tartésico, pues evocan el libro constantemente. Es una parte del libro fundamental. Hay dos momentos orientalizantes fundamentales en la península ibérica, y los dos momentos orientalizantes son el momento de Tartessos y el momento del califato de Córdoba, al-Ándalus, que culmina con el maravilloso reino nazarí de Granada. Bueno, pues en esos dos momentos orientalizantes es cuando la cultura se expande de una manera mucho más intensamente. O sea, la historia de Occidente no sería posible sin el califato de Córdoba. Yo siempre lo he dicho, yo pienso que el Renacimiento nace en el Guadalquivir, nace. Lo que ocurre es que luego eclosiona en Italia, porque Italia es Italia, o sea, la belleza en Italia es básica. Los italianos en ese sentido no tienen más que darte un paseo por Roma y darte cuenta de la grandeza en sus fuentes, en sus monumentos. Pero el nacimiento, el conocimiento, viene a través de los dos momentos orientalizantes, desembarca en el Guadalquivir. Estamos hablando de Aristóteles, de Platón, de Avienón, de todos esos antiguos sabios clásicos que estaban olvidados en la Europa alto medieval, y que entran por el Guadalquivir. Hay historias maravillosas, como el mihrab de la mezquita de Córdoba, ¿no? Cómo viene un maestro de Bizancio a poner las teselas, como le dice a Laken que se quede aquí, y él se queda aquí y enseña a los maestros cordobeses. Y tenemos, bueno, lo que es el mihrab de la mezquita de Córdoba, es sin duda el origen del Renacimiento en la arquitectura, ¿no? Y esos lucernarios, etcétera, ¿no? Una inquietud por desentrañar, ¿no? Por desvelar los misterios en torno a Tarsis o Tartessos, que te conectan con otros personajes, incluso, bueno, pues de la altura, otro gran andaluz, Antonio de Nebrija, ¿verdad?, autor de esa gramática castellana, y también de aquel diccionario español-latín, posteriormente, bueno, latín-español y posteriormente el posterior español-latín, pero que además sería pionero en ese intento ya de localización de dónde estaría Tartessos, aunque haya que esperar unos siglos más adelante. Sería el pintor anglo-francés Georges Vonsor el que pues empezara a buscarlo de alguna manera con la arqueología, ¿no? como aliada, y sobre todo aquí hay que hablar de Adolf Schulten, que iniciaría de alguna manera esa investigación en la historia moderna, ¿no? Claro, Schulten es fundamental. Schulten es quien recupera Tartessos, o sea, Tartessos estaba olvidado. Tartessos renace cuando hay crisis nacionalista, es así, renace. De hecho, Ortega y Gasset es quien encarga a Schulten que publique su libro sobre Tartessos, y Schulten estuvo intentando encontrar esa civilización mítica que ya cita Heródoto en su historia, y luego lo retoma Estrabón, Plinio, intenta buscar Tartessos en el Bajo Guadalquivir, no lo encuentra, no se ha encontrado, pero hoy en día la situación ha cambiado enormemente, ¿no? Hoy hay investigaciones, hay grandes universidades, la de Granada, la de Sevilla, la nuestra, que están detrás de ese hito de Tartessos, y se ha avanzado enormemente en el bronce final, ¿no? En el periodo del bronce final hay cientos y cientos de yacimientos en Andalucía que salpican la ribera del Guadalquivir, y que no solo Tartessos, el influjo de Tartessos llega a Andalucía, sino que se adentra en el sur de Portugal y llega prácticamente hasta Castilla-La Mancha, incluso más arriba. Las estelas funerarias han aparecido en muchos contextos arqueológicos de la meseta peninsular, ¿no?
en una cuestión que sigue suscitando no pocas discusiones incluso, ¿no? Podríamos decir. Recordamos pues eventos muy recientes como el que tenía lugar en Huelva en diciembre de 2011. Aquí los tarteso-escépticos, ¿no? De alguna manera pues tomaban un mayor protagonismo, y bueno, la verdad es que controversia hay para rato, porque también en estas fechas llegaban al Museo Arqueológico de Sevilla esas piezas del tesoro del Carambolo con la denominación de origen fenicia, ¿no? Siguiendo las teorías muy atrevidas para muchos especialistas de Fernández Flores y Rodríguez Azogue, ¿no? Lo que está bastante más que claro es que la polémica, el debate, la investigación están servidas porque pues contrarresta, ¿no? Por ejemplo, esta tesis, esta postura, pues ese altar con forma de piel de toro con la misma forma de los pectorales, ¿no? Del tesoro del Carambolo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un trabajo extraordinario de Escacena, de José Luis, extraordinario. Es un trabajo, el Carambolo es fundamental, y en Coria, que ahora se va a hacer un congreso, ahora precisamente. Yo sí estuve en Huelva y ahí está la gran cuestión entre ese flujo entre Oriente y Occidente. O sea, que no solo vienen las naves de Tarsi aquí cargadas de comercio, de metales, o bueno, perdón, a por nuestros metales, sino que también vienen cargadas de conocimiento, y vienen cargadas de literatura, vienen cargadas de textos, vienen cargadas... la alfarería tradicionalmente se ha pensado que es un legado que nos da el mundo oriental a nosotros. También hoy en día hay un trabajo extraordinario del profesor Rovira, que está demostrando que la metalurgia, que nosotros pudimos también haberle enseñado algo a ellos. Es decir, ahí se produce un contacto, se produce un nexo de unión en el que tanto Oriente como Occidente se benefician. Incluso tú llegas a hablar de aculturación, ¿no? Entre pueblos semitas y pueblos autóctonos, ¿no? Andaluces del sur. El mundo semita es otro mundo fascinante. El mundo judío es un mundo fascinante. Sabemos que constancia escrita, que probablemente los primeros semitas que tenemos conocimiento llegasen a la península ibérica en esas naves de Tarsis, ¿no? Estamos hablando para que nos entendamos, 2.900 años o 3.000 años hace, ¿no? Y yo soy de la idea de que todavía esa esencia semítica, esa cultura semítica aún no se ha ido de la península ibérica, ¿no? Después de 3.000 años de historia. Y tiene su parte positiva y su parte no tan positiva, ¿no? Pero evidentemente es una cosa inexorable de que la presencia judía y semítica en el sur de la península ibérica fue constante y fue fundamental en el Califato de Córdoba, de nuevo, en ese otro segundo momento orientalizante, o en el Reino Nazarí de Granada, ¿no? Es una cosa fundamental y básica. No tienes más que darte un paseo por nuestra judería y ahí te estás dando cuenta de cómo, de nuevo, esa idea de que las culturas subsisten y perduran sigue estando ahí, ¿no? Aunque haya compañeros que no compartan esta idea, ¿no? Que yo respeto profundamente. Disensiones, opiniones cruzadas, muchas propuestas. Para empezar con la etimología, ¿no? del topónimo, tanto la raíz como el sufijo, mucho se ha hablado, ¿no? Del origen preindoeuropeo, incluso tenemos a los vasco-iberistas. En fin, de nuevo pues hay debate para rato y hay necesidad de estudio y de investigación para mucho tiempo, ¿no? Claro que lo hay. Allá donde hay controversia habrá debate, pero no solo desde el punto de vista arqueológico, de cultura material, sino también filológico, desde el punto de vista social. En su momento hay teorías fascinantes que hablan de una sociedad multiétnica y multicultural que existió en el mundo tartésico, cómo el mundo tartésico no solo ya llega al sur de la península ibérica, sino que se expande hacia el sur. Por ejemplo, en Mogador, en Marruecos, hay colonias de origen gaditano tartésico que hablan en el libro. Y cómo evidentemente esa polémica pues también engrandece un poco lo que es el concepto de esa civilización, entre comillas, que Heródoto no la dejó de una manera tan veradamente, ¿no? Con esa niebla que todavía pervive, ¿no? y que es la que crea esa controversia, sin duda, ¿no? Y esa controversia que una vez más vuelve a demostrar lo que decías al inicio, ¿no? La historia perdura, la historia continúa y bueno, igual que así lo demuestra nuestro propio símbolo como comunidad autónoma, ¿verdad? Nuestra propia bandera,
pues también lo hace y quieres que quede manifiesto, que quede patente en el texto, ¿no? Al inicio de uno de los dos bloques, de las columnas, ahora hablaremos un poquito de la estructura del libro, tú mismo estableces esa línea de descendencia, de progenie, incluso entre Gengis Khan, ¿no? y los prisioneros, ¿no? En manos de la URSS, ¿no? Claro, es que ahí hay, es curioso cómo los griegos hay un libro fundamental que es Eliade, Mircea Eliade, que habla de la mitología, ese libro es fundamental, y cómo él nos dice que los griegos antes de conquistar un territorio, antes de ver un territorio, mandaban allí pues sus naves, en fin, es la Odisea en definitiva, ¿no? Sus dioses, y cómo nosotros fuimos capaces de aceptar, no solo de aceptar esos dioses, sino de hacerlos tan dioses nuestros como de ellos mismos, ¿no? El templo de Heracles, de Hércules en Cádiz, fue visitado por Alejandro Magno, por Julio César, tenía que ser un templo de una importancia fundamental, no en grandeza quizás, pero sí en religión y en simbología, ¿no? Esos mitos siguen ahí, hay mitos que siguen de alguna manera perdurando, y un ejemplo, bueno, salvando la distancia, evidentemente, Hércules, la bandera andaluza es una bandera relativamente moderna, pero bueno, retomó a Hércules, a Heracles y esas dos columnas que hizo separar el océano, hizo separar África de Europa. Nosotros en mitología tenemos una mitología extraordinaria, y yo creo que hay que aprovecharla, y hay que beber de ella, ¿no? y recurrir a ella no solo desde el punto de vista, sino literariamente, o sea, es fundamental. Los clásicos son fundamentales en ese sentido, y eso un poco también lo deja entrever el libro, o sea, esa vuelta constante a la Odisea. ¿Por qué Homero en la Ilíada comienza mirando a Oriente, a Troya, y en la Odisea mira a Occidente? ¿Qué ocurre ahí? Está claro, no es el comercio entre los griegos y nosotros, que esa brecha comercial, ese camino comercial ya lo inician los fenicios y los semitas un poco antes, y los griegos se dan cuenta y dicen que los metales están en Occidente. Tú te lees la Ilíada y el metal que más se cita es el bronce, y en la Odisea ya el hierro empieza a sustituirlo, ¿no? Hablar de Tartessos, y bueno, tu misma última intervención, ¿no? Así lo demuestra, nos lleva a hablar de otros pueblos, de otras civilizaciones, ¿verdad? Y esto es algo que has querido pues dejar claro, no solo ya en el texto, que ahora hablaremos de él también, sino en esa especie de intermedio o de ecuador que nos encontramos en el libro, con esas bellísimas instantáneas, ¿no? Que recogen de alguna manera, con una calidad además excelente, pues paisajes desde Sierra Nevada, bueno, pasando por nuestro Guadalquivir, los sarcófagos fenicios de Cádiz. En fin, tenemos la oportunidad no solo de leer, de imaginar, sino de ver, porque esa línea, esa continuidad se establece incluso, como bien nos manifiestas aquí, entre los antepasados y los actuales caballos semisalvajes, ¿no? Sí, que poblaron Andalucía, ¿no? Hay cosas, sí. Tuve la suerte de estar en la desembocadura del Guadalquivir durante un tiempo, ya no solo por Tartessos, sino por el libro del Guadalquivir que antes citaste. Bueno, y hay cosas, también el libro es un paseo, es un viaje en el tiempo actual. O sea, yo también me pregunto qué ha quedado ahí de esa esencia, y también retomo, hago también una labor un tanto de retomar lo que queda, lo que hay, el tema de los caballos semisalvajes en el Coto de Doñana es fascinante, y cómo esos caballos son los primeros que entran después en América, ¿no? Y cómo nuestra posición, en definitiva, de encontrarnos en la mitad de un sitio entre Oriente y Occidente nos ha hecho tan singulares a los andaluces. Es decir, cómo Andalucía después, en época ya moderna, a partir del descubrimiento de América, tiene ese papel tan fundamental y tan importante. Bueno, Sevilla es fundamental, y Huelva, es decir, que es ese ambiente tartésico, ese mundo tartésico, que de nuevo lo que es la geografía y la importancia que tiene el enclave, el lugar en el que nos encontramos, es que estamos en un punto fundamental. Entonces esa idea también he intentado desarrollarla en el trabajo, ¿no? Todo un crisol de culturas, de territorios, de pueblos unificados, cohesionados, como decíamos, ¿no? Por aquello que conocemos históricamente, y por todo lo legendario, por la leyenda, y esa leyenda convertida en muchas ocasiones en mito o en diferentes versiones, ¿no? de los mitos que han llegado hasta nosotros por esa cadena colectiva y anónima.
hacía referencia a que efectivamente ese yo, desde el punto de vista narratológico, se encuentra en el momento presente y así de esta manera logras crear esa suerte, ¿no?, de empatía, de confidencia con el lector, ¿no? Un lector que no debe ser inconstante, sino un confidente y un auténtico cómplice, ¿no? Claro, es un viaje en definitiva, en el que también intento en ese sentido, sí, comunicarme con el lector de una manera lo más directa posible, y claro, eso es la primera persona, sin duda, ¿no? Y desarrollar esos intentar transmitir una serie de conocimientos. Antes lo hablábamos, o sea, la literatura evoluciona, evidentemente. Bueno, Internet ha hecho cambiar todo, no solo la literatura, la ciencia, la pintura, la fotografía, todo. La persona, el lector de hoy en día, eso se aprecia, el lector de hoy en día necesita, aparte de que se le cuenten las cosas correctamente, en definitiva la literatura es darle belleza a las cosas. Si no hay belleza no hay literatura, eso está claro. Independientemente de eso, el lector necesita siempre, cada vez necesita más conocimiento, necesita saber más de por qué están aquí estos caballos en el Coto de Doñana. Independientemente, tú haces hoy en día la ruta, y las rutas fundamentalmente buscan la historia, buscan el pasado, buscan el aspecto cultural. Entonces es un libro de viaje que se narra en primera persona precisamente por lo que tú dices, para tener un contacto más directo con el lector. Lo que en un intento de conseguirlo, lo que ya no sé si lo consigo o no lo consigo. El hecho es ese, ¿no? Sí, ¿no? Y ciertamente además en el discurso hay agilidad, es hábil, algo muy adecuado también porque nos encontramos con muchísima información, ¿no? Son muchos los capítulos, ¿no?, que traes a colación, y muchísimo el saber, el conocimiento que condensa. Hablabas antes de ese celebrar la belleza, y bueno, he recordado al filósofo Rafael Argullol, que hace muy poco pues presentaba su última obra y decía que era muy necesario, ¿no?, en tiempos tan difíciles como estos, ¿no? Yo creo que siempre, o sea, la literatura, vamos, yo no lo digo por mi libro, evidentemente, la literatura con mayúscula o la pintura con mayúscula es belleza, o sea, eso no hay duda. No solo en un momento de crisis es más necesaria, es posible, pero si no hay belleza no hay arte, o sea, eso es evidente. Pero bueno, sea el cante o sea en el baile, si no hay belleza no hay arte, no hay literatura o no hay pintura. Y eso es una constante, pero desde que existe el hombre, desde que el hombre es consciente de que es capaz de imaginar las cosas, ¿no? Eso es el paleolítico. O sea, Dios existe para mí, desde el paleolítico. En el paleolítico creamos una serie de cosas que nuestra imaginación crea, desarrolla, y evidentemente antes del paleolítico no existían una serie de cosas porque teníamos la preocupación de ir a establecer, en el paleolítico también se caza, pero ya se entierran a los muertos, ¿no? Ya se dice, bueno, puede que haya un más allá, ¿no? Eso es fascinante, el tema de la imaginación es fundamental también, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto, ya sea de pintura, ya sea literatura, etcétera, ¿no? Y es que te permites o te propones pasear en un terreno de arenas movedizas, ¿no?, en un terreno pantanoso, complicado, y yo a partir de ahí pues te pregunto si te has podido permitir o has conseguido ese dejarse llevar, ¿no?, que yo creo que debe lograr todo escritor para que la historia de alguna manera le sorprenda. Si has podido dejarte llevar de esa mano, te has podido pasear tranquilamente a pesar de caminar sobre territorio minado, o es muy difícil, ¿no?, pues, disfrutar un poquito y dejar el control, el conocimiento a un lado, aunque tienen que estar siempre en permanente equilibrio, ¿no?, porque ya lo hemos comentado antes, aquí se armonizan el rigor de lo histórico y también esa maravilla, esa fascinación de la que nos provee pues la imaginación, en tu caso, por supuesto, por tu parte del propio escritor, y también la de la propia mitología, ¿no? Claro. No, yo sí digo que yo he sido completamente libre a la hora de escribir ese libro, y eso yo lo tengo que agradecer a la editorial, sin duda. O sea, yo he sido libre, y eso es fundamental. Yo soy de las personas que dicen que yo disfruto enormemente escribiendo, vamos, yo no lo paso mal, al contrario, yo disfruto, y yo creo que eso en el libro se ve, se palpa. Claro que es un terreno movedizo y claro que es un riesgo, pero es un riesgo, hay que arriesgar también. O sea, si no arriesgas difícilmente puedes avanzar, hay que arriesgar, y todo riesgo conlleva su parte buena y su parte no tan buena. Y en ese sentido sí me he sentido muy libre, y por eso elegí la fórmula del viaje, ¿no? Del viaje no solo geográficamente, sino también mentalmente.
O sea, a mí el hecho, y de hecho ya el título de Por si viaje a Tartasos ya te está diciendo que, bueno, que esto no es un ensayo arqueológico puro y duro, vamos, que hay ensayos arqueológicos fascinantes y mucho mejores, supongo, que el libro, ¿no? Pero sí te invita a decir, ya te está diciendo el título, que esto te va a llevar a un sitio, es como una especie de árbol. Viaje a Tartasos como un árbol, un poco, ¿no? Que tiene distintas ramas y que abre y que tiene una base fundamental, que es el conocimiento, en la medida de lo posible, de una región que es la nuestra, en la que yo veo unos atractivos fundamentales y que considero que hay que rescatar de nuevo, ¿no? Un verdadero caleidoscopio a partir de esa nebulosa, ¿no? Así has definido en alguna ocasión a Tartesos, también como sinónimo de aventura, y de ahí que si abordamos, ya aludías tú a ello, la cuestión genérica, pues tenemos que decir que es un libro de viajes, pero también mucho más, ¿no? También se entremezclan el ensayo y, por supuesto, también nos encontramos con esa dimensión más lírica, ¿no? Con la propia poesía, ¿no? Sí, es posible, claro. Y es el riego del que estábamos hablando antes, sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es un tema que yo enfoqué el libro de esa forma. También rinde un poco un homenaje a Homero, ¿no? La Odisea, para mí, con el Quijote, son los dos grandes libros de la historia de la literatura. Luego está Shakespeare también, evidentemente, pero las dos grandes historias de la literatura para mí son el Quijote y la Odisea. La Odisea no es nada más que Homero, lo que hace, de una manera bestial, Homero es increíble, lo que hace es recoger la poesía popular, en definitiva. Yo hace 2 meses estuve en Creta y yo he estado escuchando a los bardos todavía están los aedos cantando poemas. Homero lo que hizo fue recoger esos poemas, pero no solo eso, sino que le dio a esos poemas conjunción y además se nutrió de pequeñas historias. Homero coge también pequeñas historias mitológicas y las mete en la Odisea y en la Ilíada, ¿no? Entonces, es fascinante que 3000 años después, en el año 2014, 2013 porque fue diciembre, me pasé por Creta, por el monte Ida y me tiré una mañana con un aedo y te canta poemas y dices, pero bueno, ¿esto qué es, Dios mío? Hace 3000 años le pasó, o sea, de esta manera. Entonces, esa es quizás la esencia del libro, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es posible que a pesar de que haya, insisto, compañeros que piensen que no, que la historia, el Foucault, ¿no?, que también viene citado en el libro, la historia es un camino sin retorno, eso es efectivo, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que pasa ha pasado, ya no volverá a pasar, pero hay esencias que quedan ahí, que perduran, y como antes comentabas tú misma, ¿no? Incluso vestimos a los santos de otra manera, pero la esencia luego es la misma. Esta Virgen viene desde el mundo tartésico. Sí, viene, no hay ninguna duda de que viene del mundo tartésico, pero el hombre ha ido evolucionando religiosamente por unos caminos, ha ido tirando por unos caminos y ha hecho esa imagen y la ha ido convirtiendo a las necesidades de esos momentos, ¿no? Y eso es lo fascinante, creo, de la historia. La historia es fundamental, yo creo que es una de las ciencias, entre comillas, quizá la única, la ciencia, la disciplina más científica de la historia sea precisamente la arqueología, porque necesita de la experimentación, pero eso es lo que a mí más me atrae, ¿no? Cómo han perdurado esas cosas después de 3000 años, es fascinante. Y en ese diálogo, además, que tú propones, añadiendo pues ese ámbito más literario, de alguna manera nos traes nuevamente al presente aquello que decía Aristóteles en el capítulo 9 de la Poética, cuando pues sentenciaba él, decía que la poesía era más filosófica, ¿no?, que la propia historia, y que debían además dialogar, convivir, encontrarse permanentemente, que se necesitaban, porque como ya hemos leído tantas veces, la historia pues nos cuenta lo que sucedió y la poesía, en términos actuales, la literatura, pues lo que podría haber sucedido, que también es una enseñanza imprescindible, ¿no?, para el presente y para el futuro, ¿no? Completamente. Aristóteles, bueno, palabras mayores también, ¿no? No hay ninguna duda en ese sentido, ¿no? La poesía es lo que comentábamos en un principio con Robert Capa, ¿no? Yo soy una persona que salta de un sitio a otro, también esa es mi forma de escribir, de ver las cosas. El que es capaz, basándose en la realidad, de crear su propio universo, en definitiva, ¿no? Lo que más o menos acaba de decir, en otras palabras, ¿no? Ahí está la poesía, que creo que es el sumo de la literatura, la poesía bella también, evidentemente, ¿no? Bueno, y los más grandes prosistas son poetas. El Ulises de Joyce es poesía pura. O sea, yo creo que ni el propio Joyce en ocasiones se enteraba de lo que quería contar,
pero tú coges el Ulises de Joy y eso es música y eso es poesía, eso es una sinfonía, dice, Dios mío, ¿esto de dónde ha salido? Eso es belleza en definitiva, ¿no? Y entre la certidumbre que nos otorgan, bueno, pues las estructuras murarias, esas cerámicas, todo eso a lo que hemos hecho referencia antes, el abismo, ¿no?, de las 7 ciudades, como decías, ¿no?, ese espacio multicultural de muchísimas, de infinitas casi civilizaciones, por donde te mueves y ante lo cual pues afirmas en el propio texto que se trata de un lugar un tanto imaginario y próspero para albergar los espejismos de este desamparado historiador, ¿no? Claro, en definitiva la arqueología, la parte de la imaginación también es fundamental y es un arma de doble filo la arqueología, ¿no? Yo soy una persona que vivirá 60, 70, no sé, o 49 o 50 años, me da igual. Yo no me siento capacitado para interpretar un yacimiento de 4.000 años. Me explico, durante 3.000 años un yacimiento arqueológico ha sufrido pues, vicisitudes y cambios enormes. Como una persona de 50 o de 47 años es capaz de interpretar. Bueno, pues para eso también está un poco la imaginación. Y en ese mundo, por eso me ha permitido ese libro que pueda desarrollarme tan libremente, ¿no? De esa manera, porque evidentemente hay pruebas que son, esto no quiere decir, al contrario, la ciencia es fundamental en la arqueología y de hecho cada vez avanza más nuestra profesión y hay trabajos extraordinarios y la cerámica de la Terra Sigillata hispánica, en fin, ya tenemos una serie de criterios establecidos que son bastante fiables. Pero aún y así, interpretar un yacimiento de 2.000 años es harto complicado porque evidentemente no sabemos qué ha podido pasar. Ves un nivel de incendio y sabes que había un incendio, pero cómo se ha provocado, qué es lo que ha ocurrido, etcétera, pues entra dentro de ese mundo imaginario, evidentemente, ¿no? Y en este vagar por los pueblos y los siglos, sin amarres ni ataduras, y no es mérito mío, sino que seguimos parafraseando a Fernando, lo haces dividiendo, ¿no?, esta aventura de aventuras, podríamos decir, en 2 grandes bloques. Por un lado, empezamos con Vivir en la frontera y continuamos con Las columnas. ¿Cómo confeccionas este diario, esta especie de cuaderno de viajes que va mucho más allá, como hemos dicho antes, que no es un ensayo o tentativa, como tú mismo adviertes al lector al inicio de la obra, pero cómo se establece este itinerario, esta ruta tan complicada, tan sinuosa, claro, y tan mágica? Con tanto vericueto, ¿no? Efectivamente. Pues sí, vamos a ver, yo siempre me he preguntado si vivir en un territorio fronterizo condiciona la forma de ser de esa sociedad o de esa cultura, y yo creo sin duda que sí, ¿no? Andalucía, volvemos de nuevo a nuestra tierra, en el libro hay una ciudad fundamental que es Cádiz, que yo le tengo un cariño especial y a la que trato con el cariño, bueno, igual que Granada o Córdoba o Sevilla, ¿no? Pero Cádiz es fundamental en la antigüedad. Cádiz, de hecho, es la ciudad de Occidente probablemente más antigua que se cita también. Entonces Cádiz es una isla en época antigua y Cádiz está a la mitad del mundo. Cádiz, ya lo dicen los griegos, está más allá de las columnas, está entre el paso de lo conocido y lo desconocido, que es lo que hacen en definitiva esta situación tan especial. Pues se crea lo que es el Atlántico, el mar Atlántico, el mar tenebroso, el mar lleno de monstruos, ese mundo de la frontera, ¿no?, ese mundo difícil y complicado, y como la última frontera que hay en Occidente es el reino nazarí de Granada de nuevo, que lo dice el libro un poco en un diario de un chico del siglo XIV, como ve como los cristianos entran, hacen racias en una aldea musulmana y al contrario, luego los musulmanes se toman, en fin, la historia de vivir en un sitio donde se están constantemente pegando guantas. Eso evidentemente condiciona socialmente o a esa persona que lleva durante siglos ese tiempo. Entonces, también esa esencia guerrera, entre comillas, es lo que después el mundo ibérico va a cristalizar en el mundo ibérico, en el urbanismo del mundo ibérico y en ese aspecto guerrero del mundo ibérico, ¿no? La guerra que más tiempo ha durado es la guerra de la reconquista, entre comillas, llamada, ¿no? 8 siglos de alguna manera, pues enfrentándonos unos con otros. Eso es vivir en la frontera un poco, y luego las columnas, esa otra parte mucho más de ensoñación, esa parte más mitológica, esa parte de Hércules, ese mito tan fascinante que los andaluces hicimos, los gaditanos sobre todo hicieron suyo, el mundo del toro, que también es fascinante,
cómo nace en Creta y cómo viene hasta aquí, bueno, en Creta, Anatolia, etcétera, y cómo nos llega a nosotros y cómo somos capaces, que evidentemente el toro actual no tiene nada que ver con los sacrificios a los dioses, no, para nada, ¿no? Pero en definitiva también es ese mundo que te permite un poco nadar o sobrenadar sobre la mitología y la leyenda, ¿no? Por eso aquí se concitan pues, mitología, historia, arqueología, filología, son muchos, ¿no?, los campos y por tanto las miradas a través de las cuales podemos leer y volver a leer este libro, porque estamos convencidos de que el que lo tenga entre sus manos querrá pues, volverlo a comenzar. Y bueno, tenemos que decir, tenemos que avanzar bueno, que hay idea, que hay pues, proyecto de que no sea un libro, sino que llegue a una trilogía. Sí, sí, porque yo sigo escribiéndolo. Un libro nunca se acaba, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Un libro nunca se acaba y el mejor libro nunca se escribe, ¿no? Ninguno de los grandes lo hizo, menos mal, porque si no, no estaríamos escribiendo, quizás, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes anticipar de esas siguientes entregas? Porque sabemos que estamos ya con esa segunda parte. Sí, he empezado, bajo mi propio, de motu propio, he empezado con mi siguiente viaje en Creta, que es la cuna de la cultura occidental, ¿no? El lugar minoico, que conoces además muy bien, ¿no? Como decías mundo, antes, sí. Leer pero viajar también, ¿no? Sí, sí, sin duda. El mundo minoico es fundamental, ¿no? Los palacios del mundo minoico en 1900 a.C., eso no está aquí, eso no existe aquí. Eso existe solo allí porque están muy cerquita de Egipto, ¿no? Y están muy cerquita de Oriente Medio, que Oriente Medio es una lástima también la situación como está allí, siempre, de siempre. Es otro lugar fronterizo, como tú bien sabes, y claro, evidentemente. Entonces, el mundo minoico es el origen de la cultura griega, que lo es todo, y es en parte quien toma el legado de la cultura egipcia, que también lo fue todo en la antigüedad. Sigues caminando, ¿no?, tras las huellas de un héroe o de muchos héroes, ¿no?, de muchos conocidos, pero también algo que comentamos aquí a menudo en la sección Patrimonio, ¿no?, de muchísimos anónimos, de esa intrahistoria unarmuniana, ¿no? Totalmente, Unamuno, una cosa fascinante, ¿no? San Manuel Bonomarti, claro, sin duda. Efectivamente, y además pues lo haces, como decíamos antes, ¿no?, desde el punto actual, desde ese presente inmediato. Algo que también nos ha gustado y nos ha llamado mucho la atención es cómo conviven, cómo haces que se armonicen pues referencias al río Tartessos y por otro lado pues el asfalto, los polígonos industriales, las carreteras nacionales, la E5. Claro, es que yo me considero una parte del libro, entonces son vivencias que tú estás teniendo, no solo, es que mi vida diaria es eso, o sea, mi vida diaria estás con el vivo del pasado, entre comillas, entonces yo estoy constantemente recurriendo al pasado y al presente, y quizás por eso se ha escrito también de esa forma el libro, ¿no? Subconscientemente he hecho lo que he querido en ese sentido, con la libertad, y eso hay que agradecérselo a la editorial, eso es así, eso es así. Pues Fernando, te agradecemos muchísimo, nosotros también, y agradecemos muchísimo también a la editorial Almuzara por haber propiciado este encuentro, esta entrevista, y esperamos volver a charlar contigo sobre la grandeza de esta, no sabemos, ¿verdad?, región, este espacio, uno por supuestísimo, de los grandes emblemas que encierra la historia de historias más fascinantes de Europa, del viejo continente, sin duda alguna, y de toda la historia, y que podamos hablar contigo de arqueología, de historia, de todo ese grandísimo conocimiento del que dispones. Pues no, a vosotros siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando.